Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda webconferencia de el curso de psicobiología. Estamos aquí reunidos también con la red de tutores y hoy abordaremos la unidad 2 que corresponde a fundamentos y generalidades de la psicobiología. Entonces, avanzamos, porfa, mi profe. Bueno, gracias, profe Sofía. Bueno, muy buen día para todos. Espero que Mi estén muy bien. profe, mi profe Martica, yo continúo un momentico, sino que le decía que avancemos Ok. en la diapositiva. A Luis. A la Sí, presentación, yo pensé que listo, listo, señora, gracias. ahí estamos súper listos. Bueno, mientras podemos volver a compartir la pantalla, quiero agradecerles a todos los estudiantes que aceptaron la invitación de participar en nuestro cuarto Congreso de Psicología. Muchas gracias por pues creer en estos eventos, por participar. Esperamos que todos hayan alcanzado las insignias. Saben que como parte de este congreso se realizaron algunos incentivos relacionados con la consecución de las insignias, específicamente en neurociencias para este curso. Entonces, quienes sí asistieron a este evento, pueden por favor descargar sus insignias en el campus virtual, en el curso que les aparece allí como cuarto congreso de psicología. Les hemos enviado a sus correos del aula también el instructivo para descargar estas insignias y una vez que las tengan, las comparten con su tutora asignada para poder redimir los beneficios que tenía su participación. Recuerden que por el recibo de pago que enviaran, pues tenían eh, la posibilidad de reaperturar su primer cuestionario, o sea, la tarea 1, y poder hacer otro intento en caso de que la nota no haya sido satisfactoria. Y con la insignia, entonces la insignia les otorga 100 puntos en la fase 2, que es la que hemos acabado de calificar. Bueno, entonces compartirles que aquí en esta imagen estamos sus tutoras. Entonces, estoy yo, Sofía Araujo, que soy en esta oportunidad la directora del curso. Tenemos a la profe Martica Cecilia Luque, quien nos acompañará dinamizando esta webconferencia. Tenemos a la profesora Luisa Cuta, que también está en esta oportunidad ayudándonos a compartir la pantalla, y la profe Shirley Paola, quien creo que también ya estaba por acá conectada, y estamos prestas todas a acompañarles, a resolver sus inquietudes, a retroalimentar todos los aportes que ustedes hagan de manera oportuna. La agenda, sigamos mi profe, la agenda para este encuentro, pues es la presentación de la tarea número 3, recordarles algunos elementos de la vida académica y luego ya procederemos con la explicación de algunos de los fundamentos de las generalidades de la psicobiología, porque como ustedes se han dado cuenta, esta tarea tiene un periodo un poco más largo para resolver porque tiene bastantes elementos a revisar y a estudiar. Así que pues no dejemos a último momento. Entonces, al ser amplio el contenido, pues ahora se retomarán algunos elementos los más significativos. En esta tarea, que es la número 3, tenemos un resultado de aprendizaje, y es que ustedes al finalizar este estudio juicioso de los contenidos y el desarrollo de cada una de las actividades puedan sustentar todos los mecanismos biológicos, que incluye lo anatómico, lo fisiológico, lo químico y lo neuroendocrino, que dan lugar al comportamiento humano, a las manifestaciones del comportamiento humano. Entonces, para eso
hemos planteado algunas características de esta tarea, al recordarles que esta es la única tarea del curso que se realiza de manera colaborativa. Entonces, solo para esta tarea les estamos pidiendo que ustedes se articulen desde el principio, por favor, para que puedan lograr un excelente producto hasta el martes 5 de noviembre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta tarea tiene más de un mes para el desarrollo. Iniciamos el 25 de septiembre y finaliza el martes 5 de noviembre. El peso de esta actividad es de 140 puntos. Entonces también, así como es la única tarea colaborativa, también es la tarea que más puntos les puede otorgar. Sigamos, mi profe. Lo primero que se debe realizar para el adecuado desarrollo de la tarea 3 es el desarrollo de los contenidos, el estudio de los contenidos. Entonces, ustedes pueden acceder al entorno de aprendizaje y allí van a encontrar los contenidos de la unidad 2. Todos ellos son los que deben revisarse y estudiarse. Y también en el entorno de aprendizaje podrán encontrar la guía de actividades y la rúbrica de evaluación que les va a permitir, por una parte, identificar todo lo que deben hacer y también, por otra parte, revisar cómo deben entregar su trabajo para alcanzar el nivel más alto en cada uno de los criterios, ¿cierto? Una vez que ustedes hayan realizado el estudio juicioso de los contenidos, entonces lo que se va a realizar es una actividad muy creativa y es realizar los dibujos a mano y colorearlos conteniendo las estructuras y los sistemas. Y entonces vamos a hacer 5 dibujos: un dibujo de la neurona, un dibujo del sistema nervioso central, un dibujo del sistema nervioso periférico, un dibujo del sistema endocrino y un dibujo de los sistemas de mantenimiento y protección del sistema nervioso central. Estos 5 dibujos por estudiante deben, como les he mencionado, realizarse a mano, colorearlos, identificar las funciones. No es solo hacer el dibujo, sino, bueno, decir aquí está la médula espinal, aquí está el encéfalo, ¿sí? Ir señalando y describir muy brevemente algo de la función de esa parte. Además, tienen que poner el nombre y la fecha en que realizaron el dibujo a mano también, y pues muy visible, ¿no? Ustedes pueden realizar estos dibujos y compartirlos en el foro para recibir una oportuna retroalimentación. Posteriormente, lo que van a hacer es elegir uno de esos 5 temas para realizar un mapa mental. Entonces, allí en el foro en el mensaje de apertura en el foro, ustedes pueden encontrar como una breve orientación de cómo es el mapa mental, que no es lo mismo que un cuadro sinóptico, ¿cierto? Entonces, ustedes eligen, o sea, el que primero elija tiene la oportunidad de tomar el tema que más le haya gustado en la revisión teórica. Y como no se pueden repetir, pues entonces el estudiante que participe de último tendrá que asumir el tema que haya quedado, ¿cierto? Entonces eligen el tema y solo basado en ese tema van a realizar el mapa mental. Ese mapa mental debe contener la definición, las partes, las funciones y las implicaciones que ese sistema, por ejemplo, el sistema endocrino, tiene en el comportamiento humano. Ese mapa mental también deben compartirlo en el foro, porque a partir de esos mapas mentales debe realizarse la siguiente actividad, que es la retroalimentación, realizar una lectura comprensiva de ese mapa mental y ubicar un aporte a cada uno de los 4 mapas mentales que presentaron mis compañeros. Por supuesto, no voy a poner sobre el mío, pero sí sobre los 4 mapas mentales entregados por mis compañeros. Y aquí también entonces es muy importante ya la elección del rol que vamos a asumir para ese trabajo colaborativo, porque aquí empiezan las acciones colaborativas.
Una vez que nosotros hayamos terminado la revisión de los mapas mentales, estén ya los aportes, se hayan realizado de la mejor manera, siempre con fuentes confiables, utilizando las normas APA, haciendo citaciones. Entonces vamos a proceder a elaborar, sigamos mi profe, a elaborar un video. Ese video debe ser colaborativo y debe cumplir con algunas características. Una de ellas es que todos los estudiantes deben participar socializando brevemente su mapa mental. Deben aparecer activos en cámara, deben cumplir con el tiempo, 3 minutos aproximadamente. Ya hemos hecho antes el ejercicio y es posible sintetizar la información del mapa mental en aproximadamente 40 segundos. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. También los estudiantes debemos realizar una conclusión. Esa conclusión debe responder a una pregunta orientadora que está con claridad allí en la guía de actividades. Y finalmente vamos a consolidar un documento que debe contener los nombres pues, de los que participaron. Si un estudiante no participó, por favor, no lo ubiquen en el documento, ¿cierto? Entonces va a estar los nombres de quienes participaron con sus códigos, el número de grupo, toda la portada completa. Deben estar los 5 dibujos de cada uno de los estudiantes. Entonces colocan Pepito Pérez y sus 5 dibujos. Fulanita y sus 5 dibujos. Después de los 5 dibujos deben estar los 5 mapas mentales, uno por cada estudiante. Después deben poner los cuadros de retroalimentación del mapa mental, también un cuadro por cada estudiante. Luego vamos a ubicar el link para poder visualizar el video, las conclusiones de cada estudiante y las referencias en normas APA. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Nosotros vamos a hacer la evaluación a partir de 4 criterios. El primer criterio es la realización de los videos que sean detallados, perdón, de los dibujos, que esos dibujos sean detallados, que muestren con precisión las estructuras, que estén bien etiquetadas, que estén todas las etiquetas, no solo algunas, que incluya el nombre del estudiante y la fecha que hayan sido realizados a mano. Entonces, eso, con ese criterio en su nivel más alto, les otorgará 50 puntos. El segundo criterio está relacionado con la realización del mapa mental. Entonces, si su mapa mental incluye la definición, las partes, las funciones y las implicaciones para el comportamiento humano, está con sus citas y referencias, cumple con las normas APA, está pues bien presentado en cuanto a la estética o la creatividad, va a lograr 40 puntos. El siguiente criterio está relacionado con los aportes que se realizan a los 4 mapas mentales de los compañeros, que eso se realiza en un cuadrito. Entonces, si esos mapas mentales están con unos aportes bien redactados, con normas APA, siguiendo y mostrando que comprendieron el tema, entonces, pues eso les otorgará 20 puntos. Y finalmente la consolidación de los productos, es el documento que contenga lo que ya les he mencionado y que el video también cumpla con los lineamientos establecidos en tiempo, en contenido y en presentación. El tener ese documento completo, cumpliendo con lo que les he mencionado, les otorgará 50 puntos. Allí nos daría los puntos asignados. Esperen un momentito aquí, por favor. No, perdón, aquí tenemos un error. El último
el último solo tiene 30 puntos, ¿sí? Porque si no nos pasaríamos de los 140. Entonces, la consolidación de los productos les otorgaría los 30 puntos y allí sí alcanzaríamos los 140 definitivos. También en informaciones de vida académica, quiero comentarles que nuestro curso, como ya les hemos mencionado, pertenece a la vida académica de Jueves de Psicología. Les había mencionado también en la anterior web y está en las noticias del curso que se realiza esta acción los últimos jueves de cada mes. Sin embargo, para este mes de octubre, el último jueves es 31 de octubre, entonces comprendiendo que algunos tienen su rol en maternidad, paternidad, que tal vez quieren tener ese tiempo con sus hijos o también de esparcimiento ustedes, entonces se ha adelantado para el jueves 24. Ya en la semana les estaremos compartiendo el link de asistencia y las posibilidades que ustedes tienen de participar con un breve video y alcanzar un puntaje adicional. Ya esa información se las estaremos compartiendo por el correo interno del aula y también por los foros. Entonces, ahora sí, podemos pasar ya a esta fundamentación de la psicobiología. Mi profe Martica, muchísimas gracias por toda tu presentación que vas a realizar y gracias también a todos nuestros Profe, yo estudiantes tengo por una su participación. preguntita. Profe, tengo una Sí, pregunta. sí, Los dibujos se hacen a mano, pero se pueden calcar, es decir, con mi mano lo puedo calcar. sí, señor, sí se puede. Listo, Sí, gracias. no todos tenemos la habilidad para Habilidad. hacer los dibujos, sí, pero sí se puede. Listo. Listo, mi profe, entonces. Ahora sí. Listo. Gracias, doctora Sofía, muy amable. Bueno, nuevamente entonces buen día para todos. Espero que estén bien. Darles las gracias por estar acompañándonos en este espacio. Entonces la profe Luisa nos va a apoyar con la presentación de las diapositivas. Como es un tema largo, así que en algunos momentos pues voy a apoyarme con algunos de ustedes para hacerlo un poco más dinámico, para hacerlo más interactivo y para que escuchemos otras voces, no solo la mía. Entonces, todos tienen privilegio de compartir. Profe Sofía, el micrófono, si ya escuchamos que algunos estudiantes lo tenían ahorita activo, entonces si tienen audio, pueden escribir o pueden también compartirnos, pues me indican cuando vayamos a ir participando. Entonces, la siguiente, mi profe Luisa. Bueno, entonces, no sé si ahí ven todos bien o si desean pantalla completa. Entonces vamos a empezar con las células, ¿cierto? Ya por acá en la tarea que nos explicaba la profe Sofía, nos daba como las pautas frente a lo que nos indica la rúbrica y la guía de la tarea. Entonces acá me imagino que ya ustedes, como son super pilos, han ido revisando, por ahí ya hemos visto aportes en los foros. Entonces, dentro de los dibujos, muchos han aportado la célula, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que tiene que ver a esta estructura con cada una de sus partes. Entonces, nos dice, profe Luisa, ¿es posible pantalla completa para poder visualizarlo mejor? Entonces tenemos que, primero, pues obviamente la célula, muchas gracias, es definida como la unidad anatómica y funcional del ser vivo, ¿cierto? Entonces acá tenemos la respectiva cita, Maulini, ¿cierto? Tiene unas partes básicas que es la membrana, ¿cierto? El citoplasma, la membrana plasmática, perdón, citoplasma, ribosomas y ADN. Dentro de los tipos de células, entonces, sabemos que hay una de tipo animal y una de tipo vegetal. Y en esa medida, entonces, también
sabemos que existen individuos o seres uni- y pluricelulares. Entonces, desde los postulados de la teoría celular tenemos que nos dicen que todos los organismos se forman a partir de una o más células, que todas las funciones vitales de los organismos ocurren precisamente dentro de esta estructura que es la célula, y que todas y cada una de las células surgen a partir de otras células preexistentes. Entonces, acá es importante para ir articulando. Si vemos esta diapositiva nos ilustra el gráfico con sus partes, sus funciones y pues lo que es como la conceptualización de esta estructura. Entonces, para que vayamos también visualizando, cuando hagamos los dibujos, vemos que allí nos dicen que representan cada una de las estructuras con sus partes y funciones. Entonces acá vemos que ya tenemos parte de ello también, donde podemos empezar a apoyarnos, sumado a todo lo que sé que ustedes han ido leyendo para el desarrollo de la misma, dentro de lo que está establecido en la unidad. Seguimos, mi profe Luis. Entonces acá vemos que la estructura y las características de la célula tenemos, en la parte superior nos está ilustrando lo que tiene que ver con el núcleo de la célula, seguidamente el citoplasma, lo que tiene que ver con esta estructura que es conocida como membrana plasmática, ¿verdad? Que recubre toda la célula. Y acá nos define entonces cada una de ellas, ¿cierto? Entonces nos dice que por un lado la membrana plasmática es esta capa delgada que es caracterizada porque es toda la parte de los lípidos que rodean la célula y que forma como esos límites físicos entre la célula. El citoplasma, entonces, es todo el material celular que está dentro de esa membrana celular y que es, obviamente, pues, aparte del núcleo, ¿no? Entonces, los ribosomas ya son todas las estructuras del citoplasma en donde se forman las proteínas. Acá entonces nos define lo que es también el ADN, que es el ácido nucleico, que es el que contiene todo lo que tiene que ver con la información o instrucciones genéticas que cada célula requiere para producir proteínas, ¿cierto? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con estructuras y características de la célula. Seguimos. El transporte celular, entonces, ¿qué encontramos? Que nos dice que por acá el transporte celular se da a través de moléculas grandes, que de ahí entonces encontramos la endocitosis y la exocitosis. La primera entonces nos dice que, miramos acá el gráfico, entonces nos indica que es toda la membrana plasmática que rodea la parte del ambiente externo, que fue lo que ahorita también mencionábamos, que se desprende como una vesícula. Y la exocitosis tiene que ver con esa vesícula que se fusiona con la membrana plasmática. Entonces, todos esos contenidos de esa vesícula son liberados y en esa medida, entonces, la membrana se convierte en esa parte de la membrana plasmática. Entonces, acá el gráfico nos muestra toda lo que es esa estructura de cada una de estas dos, digamos, como que partes que la conforman, y también dentro de lo que define cada una, si vemos el gráfico, en el A nos está mostrando cómo se da y luego lo que sucede a partir también de la explicación o de la conceptualización que vemos en el recuadro B. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a cómo se da el transporte, y ahorita vamos a ir profundizando un poco más en los otros gráficos. Seguimos, mi profe. La neurona, entonces, ¿cómo definimos la neurona? ¿Qué hemos encontrado por ahí? ¿Quién desea participar rápidamente? ¿Nadie? Bueno, entonces mientras vamos motivándonos a participar, entonces tenemos que la neurona pues son todas las estructuras, ¿cierto? Y las unidades. Señora. Ok, casi no te escuché, pero bueno, gracias igual por el aporte. Entonces vemos acá la imagen de una neurona, ¿verdad? Y entonces tenemos que son las estructuras funcionales básicas de todo sistema, ¿verdad? El sistema nervioso, y que se especializan ¿en qué?
en dar respuesta a los estímulos físicos y químicos que permite que esos impulsos electroquímicos permitan también a su vez liberar los reguladores químicos. Entonces, unidad estructural, funcional, básica del sistema nervioso. Eso en cuanto a su definición. ¿Y se especializa en qué? En responder a los estímulos tanto físicos como químicos. ¿Para qué? Para conducir esos impulsos electroquímicos, precisamente. Acá entonces tenemos cada una de las partes que tiene que ver con ella. Entonces el gráfico nos muestra esas partes de la neurona. Entonces vemos que está en primer lugar lo que tiene que ver con las dendritas, el núcleo, que aquí la imagen es bastante clara, el axón, el cuerpo celular, el nodo de Rambier, la mielina, el terminal del axón y la célula de Schubert. Entonces acá están cada una de las partes definidas tal y como las vemos allí en el dibujo. Entonces por un lado nos dice que el núcleo pues es la estructura que está ubicada, como lo vemos acá, en el centro de la neurona, y es donde se concentra toda la información genética, ¿verdad? Súper importante. El cuerpo celular, entonces, ¿qué tiene en su interior? Estructuras que permiten llevar a cabo la sinapsis proteica de la neurona y por tanto pues permite la energía. Las dendritas son todas esas ramificaciones que vemos acá también en el dibujo. ¿Y qué hacen esas ramificaciones? Establecen todas esas conexiones entre las neuronas. El axón, por su parte, entonces es el encargado de conducir los impulsos nerviosos que se dan a lo largo de ese cuerpo y que también lo lleva hacia otras neuronas por medio de ellas, ¿verdad? Por medio de esas dendritas. Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con esas partes de la neurona y la definición de cada uno de ellos. Seguimos, profe. Los tipos de neuronas. ¿Cuáles tipos de neuronas tenemos? Entonces acá nos da una clasificación y nos habla de la función, de la forma y de la polaridad. Entonces, por un lado, en cuanto a la función, tenemos motoras, sensoriales e interneuronales. En la forma, entonces, tenemos que hay de forma piramidal, fusiforme, poliodendritas, estrelladas y esféricas. Y en cuanto a la polaridad, entonces hay unipolar, bipolar, multipolares, monopolares y anaxónica. Entonces, esto para terminar acá como de concluir lo que tiene que ver con las neuronas. Sigamos, mi profe. Bueno, de ahí entonces el proceso de sinapsis, muy importante, porque también es uno de los puntos que tenemos allí. Entonces, tenemos que la sinapsis neuronal es toda la zona de transmisión de esos impulsos nerviosos electroquímicos entre dos células nerviosas que sabemos que son denominadas neuronas, o entre una neurona y una glándula o célula muscular. Entonces acá el gráfico nos ilustra el proceso de sinapsis, cómo se da, que es esa comunicación entre cada una de ellas, y sabemos que hay dos tipos de sinapsis. O bueno, pregunto, ¿qué tipos de sinapsis conocemos? Rápidamente, ¿quién desea escribir o mencionarlos? ¿Qué tipos de sinapsis conocemos? También pueden escribir en el chat, si no nos animamos de pronto todavía con el micrófono. ¿Ninguno? Bueno, entonces seguimos, profe Luisa. Entonces acá esta imagen nos muestra lo que es el proceso de sinapsis. Me gusta mucho la imagen final porque la representa muy bien. Entonces dice que es esa transferencia de información de una neurona a otra por medio de tres elementos. La neurona, ¿cierto? El espacio de la hendidura sináptica y la neurona posterior a la sinapsis. Entonces, este proceso que nos ilustra el sentido del impulso nervioso nos representa cómo se da este proceso de sinapsis, ¿verdad? Cómo sucede. Entonces, acá, si nosotros vemos lo que tiene que ver con el proceso de sinapsis, nos habla, por un lado, que hay un tipo de sinapsis que es química y otra
que es la sinapsis eléctrica, ¿verdad? Podemos seguir, profe Luisa. Y esta imagen que acabamos de ver, entonces la vemos también representada acá. Dentro de estos tipos de sinapsis nos dice que está la química, perdón, la eléctrica y la química y la eléctrica, son estas dos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Ok, están participando en el chat, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entonces, por un lado, tenemos que la sinapsis química, el impulso nervioso se transmite químicamente a través de los neurotransmisores, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y en la sinapsis eléctrica, entonces el impulso nervioso se transmite eléctricamente a través de la proteína del canal. Entonces, acá vemos el gráfico de los dos con cada una de las partes, ¿cierto? Y cómo se genera. Pero muy importante que tengamos en cuenta, los estudiantes a veces, de pronto que una consulta muy frecuente es cuál de las dos hace, cuál de las dos representan. Pueden representar cualquiera de las dos, pueden hacer cualquiera de las dos. Lo importante sí es que tengamos como esa claridad entre cómo se da entre la una y cómo se da entre la otra, para que cuando el estudiante lo explique, pues se le facilite un poco más. ¿Listo? A veces de pronto encuentran un poco más fácil la química, tal vez un poco más clara, pero pueden usar cualquiera de las dos. Seguimos, mi profe. Los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores son todas las sustancias químicas que son los encargados precisamente de esa transmisión de las señales que va de una neurona presináptica a otra postsináptica por medio de ese proceso precisamente. Entonces acá el dibujo nos ilustra también lo que nos define el concepto, cómo se da esa transmisión de señales de una neurona, ¿cierto?, presináptica a otra, es decir, nos ilustra el antes y el después y cómo surge ese proceso. Yo estoy señalando acá el dibujo y verdad que la presentación la tiene la profe Luisa. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con los neurotransmisores. Seguimos, profe Luisa. Dentro de los tipos de neurotransmisores, entonces tenemos la endorfina. Entonces, que es el conjunto de hormonas o de sustancias químicas que son segregadas a través de las estructuras encefálicas y del sistema nervioso central. Esas sustancias pues tienen unos roles importantes y es cumplen los diferentes procesos, tanto psicológicos, cuando esas sustancias entonces se liberan, ¿qué hacen? Transportan por todo el organismo, por medio de la sangre y generan los diferentes tipos de sensaciones, ¿verdad?, que nosotros experimentamos. Entonces, como vemos, pues acá cada uno de los conceptos va acompañado de la respectiva imagen también para hacerlo un poco más ilustrativo. Seguimos, profe. Listo, entonces acá seguimos. Ay, perdón un segundo. Gracias. Tenemos entonces, también dentro de otros tipos de neurotransmisores, lo que tiene que ver con la norepinefrina. Aquí dice que es una sustancia química que es producida por la célula nerviosa, igualmente por las glándulas suprarrenal, y lo que hace es interactuar como neurotransmisor. ¿Para qué? Para permitir que haya esa comunicación química tratada por las células nerviosas, y que también funciona como una hormona que permite, o que comportándose como una sustancia química que recorre la sangre y que logra controlar todas las acciones de otras células u otros órganos. Entonces, desde ahí pues es la encargada precisamente de generar unas respuestas estimulantes como son el estrés, la presión arterial baja, que muchos de nosotros experimentamos, ¿cierto? Entonces vemos que todos estos conceptos y estructuras que estamos viendo, para que las vayamos, reitero, como que articulando y teniendo en cuenta de cómo todo esto, dentro de lo que es nuestra labor como psicólogos, también debemos tenerla muy en cuenta para la comprensión de lo que es el abordaje de nuestro hacer.
El acetilcolina, entonces dice que es el primer neurotransmisor descubierto, ¿verdad? Muy importante, y que ayuda a controlar la memoria y la acción de ciertos músculos. Se libera por la terminación del nervio y que lleva señales a las células para encontrar precisamente otro lado de la sinapsis. Entonces, seguimos, profe Luisa. El GABA, entonces, la función del GABA, ¿cuál es? Es un inhibidor de la actividad neuronal y desempeña el papel en temas de comportamiento cognitivo y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Miren qué importante, súper importante estas estructuras. Y de ahí entonces nos dice que hay investigaciones que sugieren que este neurotransmisor ayuda a controlar precisamente las sensaciones de miedo, la ansiedad, justo en el momento en el que las neuronas se sobreexcitan. Entonces, para que también nosotros empecemos a hacer como todo ese análisis, mirada de cómo influyen todas estas estructuras en todo lo que somos nosotros como personas, ¿verdad? Y esas respuestas que emitimos ante diferentes circunstancias. La dopamina, entonces, es la encargada de distintas funciones cerebrales. Entre ellas, pues encontramos lo que tiene que ver con aprendizaje y memoria, motivación, recompensas frente a los estímulos placenteros. ¿Por qué? Porque permiten esa repetición precisamente de comportamientos que generan placer, como es la alimentación, la copulación, las drogas, el sueño, todo lo que para nosotros nos genera placer y que son conductas, aquí vemos que nos señalan que, digamos, necesidades fisiológicas básicas, ¿verdad? Sigamos, profe. La serotonina, entonces, determina la sustancia química que segrega el organismo con el objetivo de contribuir precisamente a esos procesos de sensación de felicidad y regulación del estado de ánimo. Seguimos. Listo, entonces, ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso permite la adaptación a las condiciones externas y también el mantenimiento del equilibrio interno. Entonces nos habla acá de una clasificación anatómica y funcional. Por el lado de la anatómica, entonces es todo lo que tiene que ver con la distribución del cuerpo, y la funcional, pues obviamente de acuerdo a cada una de ellas. Entonces vamos a ver más adelante acá que sigue, profe Luisa. De acuerdo con ello, entonces tenemos acá sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El central, entonces, está conformado por el encéfalo, la médula espinal, y se encuentra protegido por el cráneo y la columna vertebral. El sistema nervioso periférico, entonces, se compone de todos los nervios que surgen del sistema nervioso. Tiene que ver el encéfalo, la médula espinal, las glándulas que lo componen. Sigamos. Dentro de esta clasificación anatómica, entonces acá los tenemos a los dos en esta diapositiva, y cada uno de acuerdo a cómo está distribuido, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso central, ya dijimos que se encuentra en el eje central del cuerpo, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, tal y como lo vemos acá, y cada una de las partes que lo conforman. Entonces está el encéfalo, el cerebelo, del encéfalo, el diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, cerebelo, tronco encefálico, los péndulos cerebrales, las protuberancias o puente de Barolio, el bulbo raquídeo, la médula y la médula espinal, ¿cierto? Por el lado del sistema nervioso periférico, entonces tenemos que forma parte de la red conectando el sistema nervioso central con todos los órganos del cuerpo. Miren qué maravilla esto. Y nos dice entonces que está constituido por los nervios y las glándulas. Y en su orden entonces están los nervios craneales, que están, tenemos ¿cuántos? 12 pares de nervios, ¿verdad? Y 31 pares en lo que tiene que ver con los nervios craneales, 12 pares, los nervios espinales, 31 pares, ¿cierto? Y los ganglios. Sigamos. Entonces, dentro del sistema nervioso, en lo que tiene que ver con la organización y la función, si vemos acá está el detalle,
por allá en una ocasión un compañero me decía, ya les hizo la tarea a los estudiantes, porque acá está súper detallado en lo que tiene que ver con organización y función de ese sistema nervioso. Entonces tenemos que, tal y como lo mencioné anteriormente, el sistema nervioso central recibe y procesa la información, inicia la acción para emitir una respuesta. Lo que tiene que ver con el encéfalo, entonces recibe y procesa esa información sensorial, inicia la respuesta, almacena la memoria, genera pensamientos y emociones. La médula espinal, por su parte, ¿qué hace? Conduce señales desde el cerebro y controla todo lo que son las actividades reflejas. El sistema nervioso periférico entonces transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Ahí está súper claro. Están las neuronas motoras que transmiten señales desde el sistema nervioso central, controlan actividades de músculos y glándulas, y las neuronas sensitivas, que ¿qué hacen? Transportan señales desde los órganos sensitivos hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso somático entonces controla los movimientos voluntarios y la actividad del músculo esquelético. El sistema nervioso autónomo controla las respuestas involuntarias e influye en órganos como glándulas y el músculo liso. El sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces el simpático prepara el cuerpo para situaciones de estrés o actividad física y genera una respuesta de pelear o huir, o sea, nos alerta, ¿verdad? Cómo actuar frente a esto que representa para mí el estímulo. El sistema nervioso parasimpático entonces prevalece durante el tiempo de reposo y actúa directamente en las actividades basales del organismo. Entonces, acá está súper claro cada una de las estructuras, con cada una de las funciones, cómo se da, y también desde cuál sea la parte que entre en funcionamiento a emitir respuesta, pues también a darnos las señales de nuestro comportamiento frente a una determinada situación en la que estemos expuestos. ¿Listo? Seguimos. Bueno, esto ya es acá como el sistema nervioso central, pues ya lo mencionamos anteriormente, entonces ya como que lo explicamos bien, pero acá básicamente pues nos dice que es la parte del sistema nervioso que controla todas las funciones del cuerpo. Se encuentra conformado por el encéfalo, ubicado dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal, la cual se encuentra intrínseco al conducto craneovertebral. Entonces acá vemos la imagen también que nos aclara un poco más el concepto que está acá. Seguimos, profe. Entonces acá esto ya lo explicamos en el recuadro anterior, es más como a medida de repaso. Listo, sistema nervioso central. Entonces acá está lo que tiene que ver con cada una de las partes también, al igual que el anterior. Entonces vamos a verlo. Entonces acá está el tálamo y los núcleos grises. Entonces mira acá quiero que detallemos lo que tiene que ver con cada una de las partes, dónde está ubicado y las funciones. Entonces nos dice por un lado que es la estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral, y es el encargado de controlar el movimiento. El hipotálamo, ¿qué hace? Es el control de la supervivencia, la ingesta, la temperatura, defensas. El hipocampo y el sistema límbico tiene que ver con memoria de aprendizaje, ya lo hemos mencionado, y obviamente pues es el principal reactor de nuestras emociones. La corteza cerebral, por su parte, ¿qué hace? Lo que tiene que ver con lenguaje, pensamiento, movimiento voluntario. El cerebelo, lo que tiene que ver con coordinación, e integra la información recibida por los 5 sentidos, ¿cierto? El tronco encefálico, entonces, con todas las funciones vitales como el latido cardíaco, respiración, el ritmo del sueño. Y la médula espinal, entonces, la que tiene que ver con la comunicación del cerebro y los nervios periféricos, y también conduce los impulsos tanto voluntarios como involuntarios. Seguimos, profe Luisa. Seguimos, gracias. Si quiere podemos, bueno. Entonces acá tenemos lo que tiene que ver, gracias, profe, sí. Eso vamos a verlo acá, como en detalle. Entonces, bueno, estos son, la anterior y estos son ilustraciones, lo que tiene que ver con las partes de cada una de las estructuras que ya mencionamos y que explicamos sobre cómo las funciones que cumplen. Acá pues está un poco más detallado
pero acá también lo importante es que nos centremos en ubicarlas, en dónde están, cómo es el nombre de la estructura, cuál es la función. Eso es muy importante, que logremos identificar y que tengamos claro cada una de las partes, cuál es esa función, para de ahí también articular ok, cómo reaccionamos nosotros, cómo influye en cada uno de nosotros, cómo influye en el comportamiento, cómo fluyen nuestros procesos mentales superiores, ¿cierto? Entonces, básicamente es como para detallar un poco más, ya como la estructura interna de las partes internas, perdón, de cada una de las estructuras. Sigamos, mi profe. El cerebelo. Entonces nos dice que es la región más grande y destacada del encéfalo y que responde por las actividades voluntarias e inconscientes del cuerpo, y que es el sitio de la inteligencia, del aprendizaje, del juicio, ¿cierto? Y básicamente nos dice que de lo que tiene que ver con la personalidad. Consta de dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, conectados por el cuerpo calloso. Sus pliegues y hendiduras aumentan mucho, ¿cierto?, la superficie. Entonces acá vemos el dibujo que nos ilustra cada una de las partes, dónde está ubicado, y tengamos en cuenta que, miren la función súper importante, fundamental, que tiene el cerebelo, ¿verdad? Sigamos, profe. Ya que ya sabemos que cuando hay situaciones a nivel de aprendizaje y demás, acá. Cada hemisferio entonces dice que se divide en lóbulos que reciben el nombre del hueso del cráneo que los cubre. Entonces está el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, y cada uno tiene diferentes funciones. Cada hemisferio pues recibe sensaciones, controla movimientos del lado opuesto del cerebro. Muy importante también que lo tengamos en cuenta. El hemisferio derecho pues está asociado con lo que tiene que ver con creatividad y la capacidad artística, y el izquierdo con la capacidad de análisis y matemáticas. Recordemos que anteriormente dijimos que tenía que ver con el aprendizaje. Y acá nuevamente les traje esta imagen para como que enriquecer mucho más todo esto. Entonces acá está el lóbulo frontal, ¿sí? Y cada una de las funciones de ese lóbulo frontal, del lóbulo parietal, cómo se da en nosotros, en cada uno de nosotros, los diferentes procesos de nosotros. Entonces mire que el lóbulo frontal acá nos dice que tiene que ver con el área motora primaria, área premotora, tiene las funciones intelectuales superiores, el área motora relacionada con el habla, ¿verdad?, desarrollo del lenguaje. El lóbulo parietal entonces es el área sensitiva primaria. Bueno, y acá también están todas las estructuras involucradas: la pierna, el tórax, el brazo, la mano, la cara, la lengua. Ay, profe Luisa, me lo deja el anterior, por favor. Y acá entonces la parte de la asociación sensitiva, el lóbulo occipital, el área de la asociación visual y la área visual primaria, y el lóbulo temporal, lo que tiene que ver con comprensión, información del lenguaje, y el área auditiva primaria con la memoria. Entonces acá está súper claro cada una de las partes, sus funciones en cada uno de nosotros. Ahora sí, sigamos, profe. Bueno, igual que el anterior, entonces acá está como el dibujo con las partes, todo lo que tiene que ver con las partes que conforman dicha estructura. Podemos entonces seguir, profe. El cerebelo. Entonces, este cerebelo, acá también la imagen nos ilustra dónde está ubicado. Nos dice que es la segunda región más grande del encéfalo. Está ubicado en la parte posterior del cráneo y es el encargado de mantener el equilibrio, la postura, el tono muscular y la coordinación de los movimientos o la motricidad fina, ¿cierto? Sigamos, profe. El diencéfalo. Entonces, listo, ahí ya, vamos con el tálamo y el hipotálamo de una vez, profe. Listo, tálamo y el hipotálamo. Entonces se encuentra precisamente en el tronco cerebral y el cerebelo. Ahí está ubicado el tálamo, que recibe mensajes de los receptores sensoriales y transmite esa información a la región que corresponda al cerebro. ¿Para qué? Para que se procese
de manera detallada dicha información. El hipotálamo es el centro, o digamos que es conocido como el centro de control para el reconocimiento de necesidades básicas, el hambre, la sed, el cansancio, la ira, la temperatura. Controla también la coordinación de los sistemas nerviosos. El sistema límbico, entonces, es la estructura. Espera que me perdí. Gracias, profe Luis. Listo, el sistema límbico, entonces, ¿dónde está? Pues está en el hipocampo. Y la amígdala, entonces están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo y está relacionado con las estructuras olfativas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con sentido del olfato. Y el gráfico nos muestra cada una de las partes que conforman la estructura del sistema límbico. Sigamos, profe. Tronco cerebral o encefálico. Entonces, acá lo mismo, son digamos, estructuras con cada una de las partes. Ya vimos como al detalle las funciones y demás, pero acá es como para poder también que ustedes visualicen lo que tiene que ver con, de manera como más detallada, ya cada uno lo revisa, en cuanto a esas partes que conforman dicha estructura, ¿verdad? Y de ahí también poder identificar desde esa articulación de cada una de ellas la importancia de las funciones que cumple en nosotros cada una de dichas estructuras para que podamos nosotros funcionar como lo hacemos. Sigamos, profe. El tronco y el tallo cerebral. Acá entonces vemos dónde está ubicado. Nos dice que por debajo del cerebelo y conecta que el encéfalo y la médula espinal consta del bulbo raquídeo y la protuberancia anular o puente de Barol. Es una especie de, nos dice que el conmutador que regula todo el flujo de información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Sigamos. Entonces acá, ¿qué funciones controla? Lo que tiene que ver con las funciones motoras, como la respiración, la frecuencia cardíaca, lo que tiene que ver con la tos, el hipo, el parpadeo, el vómito, el estornudo, ¿cierto? Y la protuberancia anular o puente de Barol, entonces se localiza arriba del bulbo. Es que acá no alcanza a verse bien la imagen. Sí, ahí se ve. Dice que influye en qué? En la transmisión entre el dormir y despertarse entre los diversos estados del sueño. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestro estado de descanso o de vigilia o de sueño, proceso de sueño, pues tiene que ver esta estructura. Sigamos, profe Luis. La médula espinal, entonces acá vemos la imagen que nos ilustra también toda la conformación de cada una de las partes. Recuerden que dijimos que tiene 36 pares de nervios por los cuales recorren todos los estímulos nerviosos del cerebro a todo el sistema periférico, ¿cierto? Y está ubicado entonces, como lo vemos acá, en el canal semicerrado que es llamado como canal vertebral, ¿sí? El dibujo, creo que ahí está, la imagen, allí está clara y nos ilustra lo que acá estamos diciendo. Sigamos, profe. El sistema nervioso periférico, entonces, tiene una función principal que es conectarse con el sistema nervioso central a los miembros, todos los miembros y órganos, ¿verdad? Y coordina, regula todo lo que tiene que ver con los órganos internos a través de los axones. Acá entonces la imagen también nos muestra el encéfalo, la médula espinal, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que está conformado por ganglios y los nervios. Entonces ahí está súper clara también esa definición. Sigamos, profe. Acá quiero escucharlos o leerlos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos en esta imagen? Un puente que representa diferentes conexiones. Ok, muy bien. ¿Quién más? Y bueno, y la anexo. Una glorieta, ¿Qué vemos? se ve una glorieta donde representa, donde los vehículos cogen hacia diferentes direcciones. Ok, muy bien.
Bueno, le agrego. Unos días ¿Qué con vemos? bastante flujo de tráfico. Ok, vale. ¿Qué vemos? Y ¿Un sistema de comunicación? ¿qué tiene que ver? Allá voy. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Esa imagen se parece a nosotros? ¿No se parece? ¿En qué? En el, pues yo lo veo que es el camino que tiene varias conexiones con el cuerpo, todas las conexiones, el estilo de vida, las informaciones que mandamos del cuerpo al cerebro, a todas las partes del cuerpo, una conectividad con Excelente. todo el cuerpo. Excelente aporte, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más? Bueno, muy bien, gracias a quienes dieron sus aportes. Entonces acá nos dice que el sistema nervioso periférico y nos ilustra, ¿verdad? Esta imagen que me gusta mucho porque precisamente, tal y como lo dijeron, representa o se asocia o ilustra, ¿verdad? También nuestro proceso, tal y como lo acabamos de ver. Entonces nos dice acá, se imagina el sistema nervioso central como la carretera principal. El sistema nervioso estaría compuesto por todas las calles secundarias que entran y salen a la principal. Entonces, esa interconexión de todas esas estructuras que acabamos de ver y cómo entre ellas se comunican para permitirnos funcionar, ¿verdad?, de manera correcta en cada uno de los momentos, en cada uno de los estados, y de acuerdo, y emitir también esas respuestas que nosotros necesitamos en cada uno de los momentos para funcionar como lo hacemos, pues obviamente de ahí la importancia de que cuando hay alguna lesión o algún daño en alguna de ellas, ¿qué va a pasar? Pues si estuviéramos en esta vía, ¿qué generaría? Un choque, un accidente, ¿verdad? Y en nosotros, ¿qué se genera? Pues una afectación que obviamente limita o influye en nuestras funciones básicas, ¿verdad? Entonces, pues me parece súper importante esa asociación para que también lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces es como esa comunicación se da de manera articulada para que todo pueda llegar y comunicarse y dar las respuestas de manera que, que nos permita funcionar. Y ya como ya lo dije, pues si no, entonces habría que revisar dónde está como la lesión para que hacer las acciones que correspondan y en esa medida tratar de que cada persona tenga su funcionalidad dentro de lo posible, ¿no? Si es que hay alguna circunstancia de afectación. Sigamos, mi profe. Bueno, la clasificación funcional, entonces acá nos habla del sistema nervioso somático y del autónomo. Entonces, dice que, por un lado, primero, el sistema nervioso somático permite esa comunicación con el medio externo y a través de los músculos esqueléticos, entonces, que están unidos a los huesos, regula acciones voluntarias y reflejas. El sistema autónomo, entonces, es esa comunicación interna entre los diferentes órganos que también conocemos como homeostasis. Regula la actividad del músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas y obviamente lo que tiene que ver con acciones involuntarias. Sigamos, por favor. El sistema nervioso periférico, entonces, ya digamos que todo esto ya de alguna manera lo abordamos, vamos acá a repasar qué hace. Conecta todos esos músculos esqueléticos involucrados en los movimientos voluntarios del cuerpo con las sensaciones de la piel. El sistema autónomo entonces conecta los órganos y las estructuras involuntarias, como el control de todo lo inconsciente e interno. ¿Para qué? Para conectarlos por medio de los músculos lisos, músculo cardíaco y algunas glándulas. Y se divide entonces, nos dice que en simpático y parasimpático, cuyas acciones son antagónicas, es decir, opuestas, ¿verdad? Contrarias, sigamos, mi profe. Entonces acá están como los dos estructuras que conforman ese sistema nervioso periférico. El autónomo, entonces está el sistema simpático, que es un inhibidor de la homeostasis y dice que incrementa la interacción del organismo con el medio externo. Entonces lo que tiene que ver con
La actividad que se da en los tiempos de alerta, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, lo que tiene que ver con estrés, que son como esas señales que nos activan, ¿cierto? Que nos permiten movilizarnos, que nos permiten responder cuando nos sentimos en riesgo, ¿verdad? Cuando identificamos como alguna condición de amenaza, ¿verdad? Y que nos genera un sistema de alarma y prepara al organismo ¿para qué? Para emitir una respuesta que le permita protegerse, ¿verdad? Y desde ahí entonces también nos menciona lo que tiene que ver con las respuestas muy intensas y hace referencia específicamente a esas respuestas súper intensas como son las sexuales. Sigamos, profe. El sistema autónomo. Entonces, acá está el sistema parasimpático, que es el encargado de mantener el equilibrio, ¿verdad? O homeostasis, que es lo mismo, dentro del organismo y regula las funciones de esos órganos internos. Nos da acá algunos ejemplos, como lo que tiene que ver con el flujo de la sangre, el tracto gastrointestinal, domina la función orgánica cuando no hay condiciones estresoras, ¿verdad? Ahora estamos ahí dentro de los relax, como dicen los chicos. Sigamos. Ahora, el sistema endocrino, entonces, que también es súper importante, vamos a ver acá lo que tiene que ver con su definición. Entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Un conjunto de órganos, tejidos del organismo que se encarga de segregar sustancias químicas. Eso es el sistema endocrino en cuanto a su definición. ¿Qué funciones tiene? Coordina y regula las funciones del organismo. Sencillo, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Por medio de las glándulas internas, como las endocrinas, las cuales segregan hormonas. Acá entonces nos menciona glándulas que conocemos, ¿verdad? Está el hipotálamo, acá la imagen nos ilustra claramente dónde están ubicadas cada una de ellas: el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, la glándula suprarrenal, la islote o pancreáticas, los ovarios y los testículos en el caso de los hombres. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Hipófisis. Hipófisis, sí. Listo, el sistema endocrino entonces, acá entonces desde lo que son las bases biológicas, entonces tenemos hipófisis o glándula pituitaria. Entonces acá también está las partes, ¿verdad?, de dicha estructura. Nos dice que tiene forma, ¿verdad?, de óvalo, que está ubicada en la silla turca, o sea, justo debajo del cerebro, en la base del cráneo, desde donde conecta el hipotálamo a través del tallo hipofisario. ¿Y qué hacen? Producen 6 hormonas que controlan el crecimiento y el desarrollo, regula las funciones de la tiroides, la corteza suprarrenal, lo que tiene que ver con las gónadas y las mamas. Está conformada por 2 componentes, ¿cierto? Adenohipófisis, que es el lóbulo superior de la glándula, que es la fábrica como, digamos que tiene que ver, eso tiene que ver con crecimiento, ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué más? Por acá nos mencionan la corteza suprarrenal, la prolactina, que es la que está asociada con la lactancia, y la tiropropina o hormona tiroides. La neurohipófisis entonces comprende lo que tiene que ver con el lóbulo, con el lóbulo de la glándula, lo que tiene que ver con la antidiurética, la oxitocina, que están asociadas a los procesos de parto. Listo, profe, sigamos. La epífisis o glándula pineal. Entonces igual. Entonces nos dice que ¿qué? Que es una glándula pequeña que está situada en la parte central del encéfalo. Tiene forma de fruto de piña, ¿verdad? Por eso se llama de esa manera, su nombre pues se deriva de allí. Y se encuentra en el cerebro y produce que la melatonina regula, ¿cierto?, el biorritmo del organismo. La principal función fisiológica que se conoce hasta hoy es la producción de melatonina, y nos dice que es derivada de la serotonina y modula nuestros patrones de vigilia y de sueño. Súper importante. Sigamos, profe.
La tiroides. Entonces, esta glándula, muy conocida, muy de temas de salud, como todas. Entonces, está situada en el tercio inferior del cuello. Es el órgano endocrino más grande, importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hace? Sintetiza o almacena o libera las hormonas tiroideas, metabolismo y homeostasis. Ella tiene que ver con digamos que cuando hay desequilibrios de la hormona, pues genera hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿verdad? Las dos. Que se conoce como tiroidectomía. Y acá entonces nos muestra dónde está ubicada. Sigamos, profe. Y listo. Con eso entonces hemos concluido el abordaje conceptual y teórico de la unidad para el desarrollo de nuestra tarea fase 3. Entonces, bueno, ahora sí los escuchamos. Si hay preguntas, aportes, dudas, quejas, reclamos. Ahora que esté todo claro, pues el que estuvo atento, ahí tiene la tarea ya hecha, está con los esquemas y todo. Gracias, mejor no lo pudiste haber dicho. Valoro mucho tu aporte. Sí, Así ahí es. está lista con definiciones, estructura, dibujos, imágenes, todo. Ya les hice la tarea, ya me pongo la nota yo. Sí, el que tomó el pantallazo puede hacer su dibujo desde ahí. Y estoy de cumpleaños hoy, tutora. Ah, bueno, felicidades. Dios te bendiga grandemente. De cumpleaños la tarea. De cumpleaños la tarea, sí, señora. ¿Alguien más? Pues ya yo hice mis dibujos hace más de 15 días. Ya lo subí al foro y todo. Perfecto, muy bien. Felicidades por su compromiso. Bueno, en los dibujos quiero decir algo, es importante, pues ya la doctora Sofía lo explicó, pero sí muy importante que cada estudiante al hacerlos y al escanearlos, ella les hablaba algo súper valioso y es el tema que coloquemos, ojalá la fecha y el nombre de cada uno de ustedes por aquello de los derechos de autor. Y cuando los escaneemos, hacerlo con óptima calidad. Hay dibujos que los estudiantes cargan y que se ven poco nítidos, pareciese que los han escaneado muchas veces y se hace muy complejo a veces revisar, identificarlo. Entonces esos dibujos pues habría que corregirlos, volverlos a cargar o hacerlos de mejor calidad. Entonces también para que lo tengamos en cuenta, bueno. Profe, una pregunta. Qué pena. Dime. Cuando de pronto en el grupo no participan ninguno de los compañeros, es solamente un compañero, como nosotros, la fase pasada, la fase anterior, ahí nos toca entre las dos personas o las dos personas bajar todo. Bueno, ¿quién es su monitora? Su tutora, perdón. Usted, Marta Cecilia López. Muy bien. Bueno, para todos los casos, eso lo revisan internamente ya en el foro. Hay momentos en los que digo, ay, ya están en preguntas. Entonces, eso lo revisan internamente con sus respectivos tutores, perdón, para que ahí se tome una decisión. Entonces, perdón un momentico. Gracias. Entonces, decía, ay no, por favor me colabora con los micrófonos. Espérame, gracias, ya. Entonces, le decía, con cada tutor se revisa para que ahí ya definan cómo lo van a manejar en dicho caso, ¿sí? Porque sí, efectivamente hay a veces foros donde no participa sino la tutora o por ahí uno o dos estudiantes. Entonces, en esos casos, como ya son tan puntuales, se hace con la respectiva tutora y ahí llegan a un acuerdo. Y si es el caso, entonces si hay 2 o 3 en el equipo que están trabajando, esos 3 hacen su tarea. Yo siempre les coloco que
resuelvan ya con los que están participando, porque si no hay nadie más, no se pueden detener tampoco por eso. Igual manejamos unos tiempos prudenciales acorde a la rúbrica y a la guía, pero sí la idea es que se vea como la dinámica en el foro, que estemos participando. Hay estudiantes que de pronto entran hoy, dan un aporte y nunca más lo vuelve uno a ver en el foro, ni responden a la realimentación, ni nada. A veces se hacen observaciones y nunca más se vuelven a entrar al foro. Entonces ahí no hay como una interacción en el foro y esta es una tarea colaborativa, así que lo que se espera es que estemos como, así como lo indica el nombre, interactuando, participando, realimentando, para que se haga mucho más rico ese contenido de esa tarea y también la nota pues sea excelente, ¿no? Entonces, recordemos que acá el aprendizaje se está construyendo entre todos, pero principalmente para cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces es como eso. Me cuentas si te di respuesta a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más? Profe Luisa, no sé si en el chat, ya puedo mirar acá el chat. ¿Hay link de asistencia? Ah, ok, se toma del Teams. Ya la profe Shirley respondió, la lista se toma del Teams. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces entiendo que no. Como no hay más preguntas, daríamos por cerrado el espacio, dándole las gracias a todos los que se quedaron hasta el final, a todos los que ingresaron, participaron, a toda la red de equipo. Y con esto entonces daríamos cumplimiento a la segunda web del curso de psicobiología. Muchos éxitos a todos y ya los detalles pues lo van abordando con sus respectivas tutoras de curso. Bonito día para todos, que estén muy bien. Si desean activar Gracias, las cámaras, profe. tomamos una foto. Si desean activar la cámara, tomamos una foto los que estamos, los que puedan. Ay, qué bonito, mire. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Maravilloso, me encanta verlos. Gracias, profe, muy amable. Muy súper. Todo. Gracias. Bueno, vale, gracias. Bueno, vamos a hacer una foto. Espérate, a ver. Señora. No vayas a salir en mí. Sofía para la foto. Listo, creo que ahí estamos todos. Ah, espérate, porque hay dos páginas. Ay, por acá hay muchos más, qué bonito. Listo. Para que me salgan todos. Yo se las paso al grupo de la web para que queden allí. Listo, hay dos páginas, ya le tomé a las dos. Listo, muchas gracias. Gracias, profe. Que estén Feliz muy bien. día. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente.